El ciclo de división celular es el mecanismo a través del cual todos los seres vivos se propagan. En los organismos unicelulares, la división celular implica una verdadera reproducción, ya que por este proceso se producen dos células hijas que maduran y se convierten en dos individuos distintos. En los organismos multicelulares se requieren muchas más secuencias de divisiones celulares para crear un nuevo individuo. La división celular también es necesaria en el cuerpo para reemplazar las células perdidas por el desgaste, el mal funcionamiento o por muerte celular programada. Las células nuevas heredan un duplicado exacto de la información hereditaria de la célula materna. Para que esto se lleve a cabo es necesario que la célula coordine un conjunto complejo de procesos citoplásmicos y nucleares. Antes de que una célula pueda comenzar la mitosis y dividirse efectivamente para duplicar su ADN cromosómico, sintetizar mayor cantidad de histonas y otras proteínas asociadas al ADN de los cromosomas, producir una reserva adecuada de organelas para las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para que se lleven a cabo la mitosis y la citocinesis. Estos procesos ocurren durante la interfase, que a su vez se divide en tres etapas, que es la G1, la fase S y la fase G2. Las etapas de la interfase, fase G1. Esta es la que sigue a la citocinesis y predece a la fase S, que es el periodo de inactividad bioquímica intensa. La célula incrementada el material enzimático, sus organelos se replican, así como las otras moléculas y estructuras citoplásmicas, que también aumentan el número. Algunas estructuras son sintetizadas por la célula. Entre estas se encuentran los microtúbulos, los microfilamentos de actina y los ribosomas, los cuales están compuestos por subunidades proteicas. Las estructuras membranosas, como el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas y las vesículas, se derivan del retículo endoplásmico, el cual se renueva y aumenta en tamaño por la síntesis de proteínas y los lípidos. El estado de G0 depende de la historia de la célula a largo plazo de una manera compleja en cada tipo celular. Cada estado del desarrollo del animal obedece a unas leyes ligeramente distintas, lo cual refleja las diferencias en su maquinaria de control interno. Por ejemplo, en el cuerpo humano, algunas células, como las neuronas, que no continúan replicándose, sino manteniendo y creando comunicaciones intercelulares. El estado de GO no está relacionado con el comportamiento de los telómeros, que son las secuencias del ADN repetitivo especiales para ser los sellantes en los extremos de los cromosomas. Cuando una célula se divide, los telómeros no se replican de la misma forma que el resto del genoma, sino que son sintetizados por una enzima llamada telomerasa, la cual actúa con menos precisión, que va creando una variación aleatoria en el número de repeticiones de la secuencia telomérica del ADN. La fase S. La replicación del ADN comienza cuando la célula adquiere el tamaño suficiente, las proteínas necesarias se han sintetizado y se tiene el ATP necesario. Dado que el ADN lleva la información genética de la célula antes de la mitosis entre las dos células hijas. Durante la interfase, el ADN asociado a las histonas constituye la cromatina, que se encuentra desenrollada en largas y delicadas hebras. El ADN es una doble hélice que durante la replicación se abre y cada cadena es utilizada como un molde para la reproducción de una nueva doble cadena. Que esta queda unida a la original y se sirve como guía. La fase G2. Durante la fase G2 ocurre la preparación para la mitosis, en la cual se producirá repetición equitativa del material genético. Todos los organelos y la maquinaria necesaria es esencial para la división de la célula progenitora en dos células hijas idénticas en contenido, aunque de menor tamaño, se adquieren en esta etapa. La cromatina recién duplicada
que está dispersa en el núcleo en forma de cordones filamentosos, comienza a enroscarse lentamente y a condenarse en una forma que impacta llamada cromosoma. Además, esta célula realiza una confirmación completa del ADN duplicado anteriormente. La duración del ciclo celular presenta varias variaciones de un tipo de célula a otra, y entre las especiales existen 3 tipos o clases de células básicas en el organismo. La primera, con clase alta, especialización estructural, como las células nerviosas, las células musculares y los eritrocitos, que maduran y pierden su capacidad de división. La segunda clase, que normalmente no se divide, pero que puede iniciar un ciclo de división celular como respuesta a un estímulo apropiado. Por ejemplo, uno de ellas son los hepatocitos y los linfocitos. La tercera clase de células es con alto nivel de división de celular, tales como las células epiteliales. La regulación del ciclo celular. Los procesos básicos, tales como la replicación del ADN, la mitosis y la citocinesis, se ponen en marcha mediante un sistema de control central del ciclo celular. Este es un dispositivo bioquímico que actúa cíclicamente, compuesto por un conjunto de proteínas interactivas y dependientes entre sí, que inducen y coordinan los procesos subordinados básicos. Estos duplican y dividen los contenidos de la célula. Durante un ciclo celular típico, el sistema de control está regulado por unos factores de retraso que pueden parar el ciclo en unos puntos de control determinados. Los puntos de chequeo actúan en lugares cruciales del ciclo celular, es decir, entre el final de una etapa y el inicio de la siguiente. Uno de ellos se encuentra en G1, justo antes de entrar a la fase S, y el otro está en G2, antes de la mitosis. En estos puntos de control se examina el estado nutricional, la masa celular y los procesos de crecimiento y del estado de ADN, entre otros elementos necesarios para un ciclo celular típico normal. El sistema de control del ciclo celular, basado en 2 familias claves de proteínas. La primera es la familia de las proteínas cinasas dependientes de las ciclinas, las cuales sufren fosforilación sobre sus aminoácidos. La segunda familia son las ciclinas, llamadas así debido a que aparecen y desaparecen a lo largo del ciclo. El ensamblaje cíclico entre estos 2 compuestos cíclicas, KDC, y su activación y ensamblaje son los procesos centrales que dirigen el ciclo celular. También conocido como factor promotor de la maduración, es la fase M, FPM. El FPM consiste en 2 subunidades, una subunidad catalítica llamada KDC, que lleva a cabo la transferencia de grupos de fosfatos del ATP a residuos específicos de la serina y la treonina. Otra de las moléculas que puede fosforilar es la cual interviene en el empaquetamiento del ADN en los nucleosomas. El FPM cambia el comportamiento de los microtúbulos en mitosis. El FPM controla el tamaño celular. Por ejemplo, cuando el tamaño es inadecuado, ya sea muy grande o muy pequeño, se activa la primera cinasa o se activa la fosfatasa, evitando que la célula entre a la fase M. En ausencia de síntesis de proteínas, al final de la interfase se producirá una inactivación del FPM y por consecuencia la mitosis no se dará. Las ciclinas se caracterizan porque se acumulan de manera continua durante la interfase hasta la transición metafase y anafase, donde se destruyen progresivamente. Con un umbral bajo de ciclina se aumentan las posibilidades de inactivación, lo que explica por qué la relación ciclina-activación es directamente proporcional. La destrucción de la ciclina se lleva a cabo por una proteólisis.
Este proceso necesita una secuencia señal en la cadena polipéptida de clínica que dirige a la molécula a su degradación. Corresponde al punto del control principal del ciclo celular, que es el punto de inicio. Si la célula supera dicho inicio, también superará el punto de control de entrada a la mitosis una vez completada la fase S. Este punto, como el paso por el punto del G2, depende de una sinasa dependiente de ciclina. Para que la célula supere este punto se necesitan 3 condiciones: el tamaño adecuado de la célula, la disponibilidad de alimento y las demandas reproductivas. Si en algún momento una de estas falla, el sistema de control se detiene para proporcionar tiempo al crecimiento. Para el control de estos procesos se ha encontrado una proteína, que es la CDC2, que tiene distintas actividades en los puntos de control importantes que se asocia con diferentes ciclinas. En G2 se asocia con una ciclina para formar el FPM, mientras que en G1 se asocia con la ciclina de G1 para formar el complejo sinasa de inicio. La ciclina G1 posee 3 fenotipos que le permiten superar el paso de inicio, aunque con uno o dos de ellos ya puede lograrlo de manera rápida. El estímulo para la reproducción de estas ciclinas es por retroalimentación pasiva, pues cuando una ciclina G1 se une con la sinasa CDS2, crean un complejo activo que induce la transcripción de los genes para formar las otras 2 ciclinas, y estas a su vez se unen a la sinasa CDS2, activando nuevamente esta vía para incrementar su reproducción. La replicación del ADN requiere de un complejo enzimático como ADN polimerasas, ligasas. Para la síntesis de los nucleótidos y las estructuras proteicas como las histonas, entre otras, los genes de estas proteínas se transcriben en la fase S, exceptuando a las historias que aparecen durante todo el ciclo. Aparentemente la activación de la transcripción de estas proteínas se debe a la acción de la sinasa de inicio. Esto no está muy claro en su método de acción, pues no se conoce con certeza cómo actúa la sinasa de inicio. Control inhibidor de la proteína RP y señales GO, G1 y G1 y S. Las señales de retroalimentación reprimen el sistema de control celular hasta que se hayan terminado algunas condiciones. Los cromosomas no están adheridos al uso mitótico que generan una señal de retroalimentación que bloquea la inactivación del FPM. Otro control por retroalimentación actúa en punto de entrada a la mitosis, evitando que las células con su ADN estén dañando a la mitosis antes de reparar su alteración. La importancia de las proteínas para el control del ciclo celular en vivo es indicada por la demostración que es la supresora de tumores, inhibiendo las sinasas pendientes de ciclinas durante la fase G1 y S. El ciclo celular se detiene en respuesta en su ADN alterado, el cual es mediado por la P53 que se acumula en la célula como respuesta al daño y detiene a la célula en fase G1, regulando la transcripción en una KDC inhibitoria. Durante la mitosis, la cromatina se condensa para formar cromosomas, la membrana nuclear se rompe y el citoesqueleto se organiza para formar el uso mitótico y los cromosomas se mueven a los polos opuestos. Muchos de los detalles de la mitosis varían de unos organismos a otros. Sin embargo, la mitosis está dividida convencionalmente en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La ruptura de la envoltura nuclear marca el inicio de la profase. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidos dispuestas muy juntas longitudinalmente y conectadas por el centrómero. La transición de la fase G2 es la fase GM, que es del ciclo celular, que no es un proceso